Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Teniendo aquí ya y contando con la comparecencia del prefecto Baroja, le saludamos muy afectuosamente y le transmitimos esta inquietud. ¿Cree usted que la priorización de las políticas hacia el campo o hacia las ciudades deben merecer un tratamiento igualitario, mejor el del campo, donde usted se ha empleado a fondo y ha logrado un gran liderazgo, don Gustavo Baroja, muy buena experiencia y recomendaciones que han usado otros señores prefectos del país? El del Guayas dice que tiene un compromiso, pero que le llamemos en unos minutitos. Ojalá podamos contar con su apoyo conceptual también. Gracias. Prefecto, un saludo a todos los oyentes. Sí, le vimos en la cadena NTN 24 que justamente le formulaban algunas interrogantes. Entiendo que desde Bogotá, entiendo que sobre este tópico que para mí me ha causado una verdadera simpatía y empatía con esta preocupación. Usted no ha tenido siempre esta interrogante, señor prefecto. Buenos días. Sí, he oído con atención su introducción y me atrevo a asegurar de que nunca se ha llevado el desarrollo al campo. No ha habido fracaso. O sea, fracasa uno cuando se hacen las cosas. No ha sido una quimera. Cuando no se hacen, no hay fracaso. Entonces nunca ha habido ese desarrollo del campo. ¿Cómo entendemos lo de quimera? Para mí ese sigue siendo un sueño. Sigue siendo un sueño el tema de poder garantizar los derechos de todos los hombres y mujeres en el territorio. Nosotros tenemos una visión absolutamente territorial. No hacemos distingos de lo urbano y de lo rural. Y obviamente cuando analizas tú el caso chino, tampoco entra en la comparación. Un país de casi 10 millones de kilómetros cuadrados, con algo más de 1.300 millones de habitantes. ¿Cómo lo comparamos con el Ecuador, con 287.000 kilómetros cuadrados y los 14 millones de habitantes? No tiene punto de comparación. Las distancias entre sus ciudades son distancias de horas y de horas. Y nosotros no tenemos ese tipo de cosas. Entonces, hablar de esas posibilidades de fracaso, posiblemente allá no lo lograron hacer y allá están buscando la forma de ampliar ciudades, pero para nosotros no. Uh-huh. Y cuando se habla también de que han fracasado las políticas de la migración, Gonzalo, yo desde que tengo uso de razón, los cinturones de miseria de las grandes ciudades han sido provocadas por la migración del campo hacia la ciudad. ¿Y provocadas por qué? Porque obviamente buscan en la ciudad mejores oportunidades. Claro. Porque no tienen la garantía de sus derechos en la educación, en la salud, en los ingresos, en el hábitat, porque no tienen satisfechas sus necesidades básicas y evidentemente buscan la posibilidad de llegar a la ciudad que les oferta, en este caso, posibilidades diferentes y lo hacen. Perdona, prefecto, la sustentación de esta priorización en lo urbano en lugar de en lo rural parte de una situación, la economía de escala. Dicen que la gente que viene del campo viene a buscar trabajo y lo consigue precisamente porque la demanda de servicios, la demanda de vialidad, de infraestructura, de desarrollo, y la demanda de la industrialización que viene consigo, dicen los que opinan de esa manera, pues repercute en la producción y en el consumo. ¿Ahí qué dice? Sí, lo consigue. Al comienzo, cuando el tema del desarrollo industrial, claro, y pasaba de todo un proceso esclavista a ser parte ya, una mano de obra libre para escoger si puede morirse de hambre o no, pero era una mano de obra que entraba a los procesos de industrialización. Pero cuando se dice que llega a la ciudad y puede conseguir trabajo, los índices más altos de desempleo no están en el campo. Los índices más altos de desempleo están en la ciudad. En el campo la gente sigue produciendo sus chacras, los pequeños siguen los procesos de agroindustria y obviamente sí deben generarse mejores condiciones para generar mayores ingresos y ocupar obviamente los espacios que te tienen de mano de obra. Y obviamente eso se logra solo y exclusivamente con visión territorial. En el territorio, en conjunto, lo urbano y lo rural,
tiene un conjunto igualmente de relaciones, que son relaciones económicas productivas, que son relaciones sociales, que son relaciones políticas, que son relaciones ambientales, que son relaciones culturales. Ese conjunto de relaciones se producen en el territorio. Es una construcción social de manera permanente. ¿Qué deberíamos de hacer los gobiernos intermedios? Garantizar vía participación activa la facilitación también de toma de decisiones. Es decir, aquí hay un papel importante que juega la participación ciudadana, Gonzalo. Cuando hablamos nosotros de los planes de desarrollo en nuestra provincia, sus 53 parroquias tienen sus planes de desarrollo. Es el sueño que tienen sus habitantes de ver qué es lo que se puede hacer en cada una de sus parroquias. Y obviamente, si desconocemos lo que pasa en el campo, cuando la ciudad depende, pero en enormes proporciones de lo que ocurre en el campo, estamos trabajando mal, desde la planificación hasta la ejecución. Solamente una pregunta: ¿dónde se producen los alimentos que se consumen en las ciudades? En el campo. Me van a decir, pero es que hay productos de valor agregado, pero el producto primario es del campo, se le da valor agregado y evidentemente esos procesos agroindustriales, que muchos de ellos están en el campo, favorecen la alimentación del conjunto de la población de la ciudad. ¿Dónde están las vertientes de agua? En el campo. ¿De dónde se nutren del agua potable los habitantes de las grandes ciudades? Del campo. No tienen otra posibilidad sino ahí, en el campo. Y cuando hablamos también del desarrollo de la infraestructura de las ciudades, ¿la mano de obra de dónde proviene? Del campo. Es decir, la ciudad tiene una dependencia enorme de todo lo que pueda pasar allá en el sector rural. Y obviamente la ruralidad tiene una dependencia enorme también de todo lo que pueda pasar en las ciudades. Hablamos del ambiente. No podemos decir que la ciudad es la gran contaminadora. En su conjunto son contaminadores del medio ambiente. Pero cuando hablamos del calentamiento global, la afectación al campo es evidente y es directa. Afectación por inundaciones, afectación por sequías. Eso produce, obviamente, afectación directa en las cosechas, en la producción y en la productividad, que afecta también a los consumidores por la variación de los precios. Entonces, dejar de lado y hablar simplemente de una agenda urbana en función de los habitantes de la ciudad es una planificación que no responde a la realidad y es una planificación que no llegará a los objetivos. La pasión por el campo se ha constituido en una quimera y entonces el prefecto de Pichincha dice que es todo lo contrario, que nosotros debemos seguir fijando una mirada de expansión, de apoyo, de asumir con más responsabilidad y mejores ideales las tareas campesinas que eviten las grandes migraciones a lo urbano, a las ciudades. ¿Usted con cuál de las alternativas o ve una opción combinada que pondría en práctica de ser elegida presidenta de la República? Doctora Viteri, buenos días y muchas gracias por estar aquí. Buenos días y gracias por la invitación. Bueno, la última parte, la que salió, la que usted se refiere a una alternativa combinada, para mí es la salida que deberíamos tener. Y le digo por qué. Las ciudades son las que están en mayor contacto directo con su población, con la ciudadanía, respecto de sus necesidades, obras, servicios, productividad y generación de empleo. Los alcaldes, en este caso, son una parte fundamental en el desarrollo productivo y desde la generación de empleo hasta el bienestar de la gente. Mire lo que, le pongo varios ejemplos, lo que sucede en Guayaquil, lo que sucede en Machala, lo que sucede en Babahoyo. Solo en Guayaquil, el tema vivienda por parte del municipio ha generado 35,000 soluciones habitacionales, muchas de ellas concluidas y otras ya por concluir. El acceso, por ejemplo, en transportación, inclusive de cantón a cantón, con puentes que fueron primero prometidos por el gobierno central y finalmente los está haciendo la municipalidad en acuerdo con los otros cantones. La aerovía también para comunicar un cantón con otro. Estas son soluciones directas que van en beneficio de la ciudadanía. Le decía que ahora con la competencia adicional que tienen estas ciudades del tránsito vehicular, puede el alcalde de un cantón regular la movilidad en su cantón, pero también hay intervenciones del Estado central, hay intervenciones del Estado central en relación a
por ejemplo, la última reforma que se aprobó, poner una autoridad superior a la cantonal, a la alcaldía de cada uno de los cantones, que está relacionada con justamente con el planeamiento urbano. Eso es una intervención indebida por parte del centralismo que entorpece la labor de los alcaldes en las distintas ciudades, y también la retención, por ejemplo, de los fondos que tiene con ciudades, con prefecturas, es decir, con provincias, con juntas parroquiales, dinero que según nuestra propuesta debería ser acreditado a través de norma, inmediatamente se ha recaudado por el SRI a las cuentas correspondientes. Todas esas intervenciones, retrasos, por ejemplo, en los fondos a los que le acabo de hacer señalamiento, entorpecen la labor de los encargados de brindar beneficio directo a través de obras, servicios y empleo a la ciudadanía. Es más, el Estado central ha tenido intervenciones que perjudican al ciudadano, y los perjudican ¿cómo? Acá en Guayaquil, nosotros como alcaldía, podíamos, no es que podíamos, de hecho lo hacíamos, dar a las escuelas más pobres, a las escuelas fiscales de esta ciudad, el adecuamiento de sus instalaciones, baños, patios, techado, todo para que el alumnado, sobre todo los jóvenes, los niños de escasos recursos, pudieran tener un mejor desenvolvimiento dentro de sus escuelas. Eso se prohibió por parte del Estado central. Es decir, que no solamente entorpecen la labor que ya es del municipio de Guayaquil, sino que adicionalmente cuando hay autoridades que pueden solucionar problemas vitales, en este caso de niños, estudiantes, viene una carta inclusive prohibiendo a todos los directores permitir los avances. Todo esto al final se reduce en una sola palabra: intervencionismo o centralismo. Eso entorpece la labor de prefectos, sobre todo con las rentas que son retenidas de alcaldes en los puntos que le he dicho, y las juntas parroquiales. Pero usted señaló otro tema respecto de evitar que la gente que vive en el campo, que produce la comida que todos tenemos sobre la mesa, es lo que sostiene Gustavo Baroja, sostiene esta parte, sustenta esta parte. Absolutamente de acuerdo con él, porque si al campesino no se le da las oportunidades, por ejemplo, de crédito oportuno, barato, suficiente, de traspaso de tecnología directa y gratuita, sobre todo los más pequeños agricultores y ganaderos, de una política de sustentación de precios y comercialización que evite que el dinero se quede en manos de los intermediarios, que son los que se enriquecen, que empobrecen al productor y encarecen el producto que el consumidor recibe ya en las ciudades. Sin esa política dedicada, que además, déjeme decirle, protege también la agricultura, protege la dolarización a través de las exportaciones porque ingresan más dólares al país. Sin esa política adecuada, entonces las ciudades van a seguir recibiendo permanentemente, como lo han hecho, personas que son productivas en el campo, pero que no tienen las herramientas necesarias, y vienen a engrosar sobre todo la periferia de las ciudades, causando en algunos casos para ellos, vienen en situaciones más difíciles inclusive que las que tenían en el campo. Ahí que tiene con María Cecilia Alvarado, la viceprefecta de la provincia de La Suay. Doctora, bienvenida, muchísimas gracias. Acabamos de hablar con Cintia Viteri, estamos con el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja. Esta no es una entrevista que tenga ningún tipo de connotación política o electoral ni cosa por el estilo. Estamos hablando del país del futuro, del Ecuador que queremos. Buenos días, ¿qué nos podría contribuir desde la provincia de La Suay? Bienvenida, muchas gracias por estar con la cadena Democracia, doctora. Buenos días, un placer conectarme con ustedes. Un saludo a Gustavo, que está ahí, y a todos los amigos radioescuchas. Efectivamente, creo que el gran reto que hoy día tenemos es cómo entendemos la descentralización y cómo entendemos el desarrollo integral entre lo urbano y lo rural.
yo suelo decir siempre que el desarrollo rural no es la urbanización de lo rural. Justamente lo que usted mencionaba hace un momento, cómo yo construyo mi sueño rural, cómo yo construyo ese ideal, ese imaginario, ese deseo de hacer de mi territorio ese lugar en donde puedo cumplir mis deseos, en donde puedo cumplir y ejercer mis derechos y en el que puedo vivir bien. Y entonces, a la pregunta de los jóvenes, el joven hoy, sin duda, sabe cuánto se saque el aire su mamá, su papá, su abuelita, su tío, ¿no? En el caso de mi provincia, muchos jóvenes criados sin sus padres por el tema migratorio. Entonces, el joven sabe que el trabajo del campo es un trabajo de 365 días, sin feriados, sin importar si llueve o hace sol, pero que el momento de sacar el fruto de su esfuerzo, de sacarlo a los mercados, el precio que paga un trabajo arduo, no compensa ni mínimamente el esfuerzo que se ha hecho, peor todavía pensar que se generan condiciones dignas para mantener a su familia o para mejorar las condiciones de su familia. Nosotros le apostamos desde la SUAY, por supuesto, ubicada dentro de mi territorio, que es lo que conozco, le apostamos a que el desarrollo surge y se hace desde abajo. El desarrollo no se impone desde arriba, el desarrollo se hace desde la vocación territorial que tenemos. El desarrollo en lo agrícola, el desarrollo rural, parte de tecnificar y de darle valor agregado a esa producción primaria y ya no conformarnos con vender los cuyes o vender el mote o vender las verduras, sino empezar a transformar y tener las mermeladas, tener los picles, tener el cuy faenado listo para ser inclusive exportado, y entonces demostrar que yo puedo trabajar en el campo, que yo puedo trabajar en la agricultura y que puedo generar mi empresa, puedo generar mi sueño rural. Nosotros sí somos muy críticos en el sentido de creer que en el Ecuador y en América Latina no hemos comprendido al mundo rural. Hemos pensado siempre, y hoy día en el debate de hábitat podemos todavía sentir cómo el discurso está siempre pensado a los millones de habitantes que siguen viniendo a las ciudades y que van a seguir viniendo. Yo creo que la discusión tiene que ser cómo hago que el discurso no sea preocuparme por los millones de habitantes que van a seguir saturando las ciudades, que van a seguir en asentamientos informales, que van a seguir generando cordones de pobreza, de insalubridad, problemas de acceso a la educación, al transporte, ¿no? Sino cómo concentro ese debate en decir cómo doy la prioridad en la inversión, lo que usted mencionaba hace un momento. ¿Cómo logro que la inversión pública no dependa de los votos, sino dependa de la posibilidad de generar un desarrollo en las zonas rurales, entendiendo que es la única forma de que los problemas de las grandes urbes se detengan y encuentren un camino de solución? Nosotros en la provincia de la SUAY tenemos una realidad que a lo mejor es distinta en otros lados. La ciudad de Cuenca ocupa el 70% del territorio de la provincia y tiene el 85% de la población de la provincia. Tenemos una provincia muy concentrada en su capital. Eso hace que muchas de las veces los datos de la SUAY, las estadísticas de la SUAY, sean realmente las estadísticas de Cuenca, ¿no? Y que esa distorsión... Lo mismo ocurre en Guayaquil, lo mismo ocurre en la ciudad de Quito, en la ciudad de Puerto Viejo o Manta, cosa igual. Quizás en Manabí hay un equilibrio un poquito más. Usted acaba de mencionar ahorita 2 cantones ya de Manabí. En los ríos igualmente hay varios cantones con un equilibrio un poquito mejor. Pero el caso de Pichinche, el caso de Guayas, el caso de Azuay, es el caso de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, en donde inclusive en el imaginario colectivo, ¿no es cierto?, al momento de hablar, de entender, en este caso la provincia, nos damos cuenta que 2 minutos más tarde estamos hablando de la ciudad y hemos dejado ya de lado a un territorio vital para que la ciudad, para que la gran ciudad pueda seguir teniendo alimentos seguros, pueda seguir teniendo agua. Nosotros hoy día en el Azuay insistimos en que no podemos sacrificar el agua frente a proyectos mineros, por ejemplo. Y cuando hablamos de desarrollo sustentable, cuando hoy día Hábitat habla de ciudades sustentables, de el acceso, el derecho a la ciudad, el medio ambiente sano, a nosotros nos parece que una de las críticas fuertes que le hemos hecho al documento que se va a firmar en Quito es que no podemos conformarnos en que en temas de cambio climático solamente hablemos de mitigación y adaptación.
Hay que ir a la reversión. Es posible hacerlo. Es posible que podamos cambiar las situaciones de contaminación ambiental, y para eso nosotros en el ASOY tenemos hoy día una propuesta concreta y que es viable si es que existiera voluntad política. No hacer minería en los páramos del Cajas. No hacer minería metálica en el macizo del Cajas, en donde están las fuentes de agua de la ciudad de Cuenca, de la provincia de La Suay, e inclusive de nuestras provincias vecinas, que se alimentan también de los ríos que nacen en nuestras montañas. Yo no puedo llenar los discursos de desarrollo sustentable si es que sigo afectando los ecosistemas más frágiles, en donde está, en este caso, el agua y por lo tanto los alimentos, la posibilidad de alimentos sanos, seguros, para la población de las grandes ciudades y de todos, ¿no? Hay que entender que para el caso ecuatoriano hemos abandonado al campo y hay que retornar al campo. Entonces, la mixtura de esfuerzos y de asignación de rentas adecuadas y de políticas públicas tiene que ser en paralelo. Es lo que ha defendido Cynthia Viteri, y queremos conocer hasta este momento, coincidiendo con el prefecto de Pichincha y con la viceprefecta de la provincia de La Suay, queremos saber qué piensa el candidato de la centroizquierda. Buenos días, señor general. Buenos días, Gonzalo, qué gusto estar con usted. Bueno, la verdad es que de estos temas hemos debatido y discutido largamente. Usted sabe muy bien que tuve el honor de ser presidente de la Organización Mundial de Ciudades, de estar en la ONU precisamente con Kofi Annan, defendiendo el papel de los gobiernos locales en el desarrollo no solamente de las ciudades, sino de los países y en el desarrollo global de la humanidad. La verdad es que el 70% más o menos de seres humanos en América Latina al menos vive en ciudades. La verdad es que para el 2025 en el mundo entero estarán viviendo en ciudades alrededor de un 60% de seres humanos. Y las ciudades son, sin lugar a duda, el espacio de la democracia, el espacio de la cultura de paz, el espacio que permite a los seres humanos realizarse a plenitud y poder realizarse también en el contacto con los demás. La ciudad es un espacio de encuentro y también, ¿por qué no?, de desencuentros, pero en las ciudades bien gestionadas los desencuentros se los trata para buscar soluciones por consensos, por acuerdos, en el marco de una cultura de paz. Sin embargo, hay que reconocer que hay una unidad campo-ciudad que no puede dejarse de observar. Ok, muy bien. El área rural nos alimenta, nos abastece. Existe una dependencia innegable de las ciudades con el desarrollo, la prosperidad, la dinámica de su área rural. Es una unidad que no es posible descomponer. Esa unidad refiere a que el nuevo presidente del Ecuador reparta y distribuya políticas, empeños y más que todo rentas económicas para los dos sectores. Pero, ¿por qué el campo pasó a ser una quimera de un tiempo a esta parte? ¿Y por qué lo urbano, no solamente por Hábitat 3, siempre incide un sesgo novelero? Pero en todo caso nosotros estamos tratando de hacer recapacitar a las autoridades vigentes en el ámbito seccional y a los candidatos a la presidencia de la República de que la situación tiene que ser una acción simultánea en ambos ámbitos. Pero ¿qué pasó con el campo que lo abandonamos, general Moncayo? Sucede, Gonzalo, que los populismos generalmente orientan toda su actividad y la convierten además en propaganda donde están los votos. Esa es una tragedia en los pueblos gobernados por populistas que enfocan su actividad hacia donde pueden tener réditos electorales. Claro,
como en el agro, la población es dispersa, en el agro la población es de menor cantidad, allá no les importa presentarse con proyectos importantes, porque lo que el adicto a la popularidad, el que gobierna con las encuestas, sabe de dónde salen las encuestas. La encuesta se hace en Quito y Guayaquil. Entonces, si están felices en Quito y Guayaquil, las encuestas me dicen que soy muy popular y estoy muy feliz. Necesitamos un gobierno responsable que entienda los aspectos territoriales de la gobernabilidad, un asunto que es siempre descuidado. El Ecuador es una unidad en la que lo urbano y lo rural se complementan, y si se rompe ese contacto sistémico campo-ciudad, pueden quedar abastecidas, comenzamos a tener que importar alimentos, comenzamos a sufrir en la ciudad la desatención del campo. A la vez, de la ciudad salen a las parroquias pequeñas. Cada fin de semana, miles de personas que van a buscar solaz, esparcimiento en su día de descanso. Esa unidad aquí, por lo menos en el distrito metropolitano, con las 33 parroquias rurales que fueron muy atendidas en todos los aspectos para convertirse en polos de turismo interno, esa unidad hay que defenderla, y el reclamo de los prefectos es un reclamo correcto, porque ellos son responsables fundamentalmente de la ruralidad.